estar acá una vez más en nombre de Banco Lafice, la Junta Directiva de todas sus subsidiarias y los accionistas a nivel regional. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo seminario de banca patrimonial de Banco Lafice, Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional y tasas de interés y América Central. El seminario va a ser impartido en una primera parte por el señor Gerardo Corrales Brenes. Don Gerardo es economista de la Universidad de Costa Rica y tiene un MBA del INCAE Business School, además de que tiene más de 25 años de experiencia a nivel bancario en Costa Rica. Recientemente don Gerardo ha participado en diferentes foros relacionados con la propuesta inicial del gobierno para ir a solicitar un crédito de facilidad ampliada al Fondo Monetario Internacional. Don Gerardo ha aportado soluciones diferentes a las inicialmente planteadas por el gobierno y nos parece una persona muy adecuada para discutir este tema en estos momentos donde ya vimos que hace 2 semanas el presidente pues retiró la propuesta inicial, pero también estamos a 2 días, casi las vísperas de iniciar un diálogo multisectorial nacional y por la importancia que esto reviste para el desempeño de las inversiones a través del tiempo, es sumamente importante abordar este tema en estos momentos. El tema de tasas de interés a nivel global no deja de ser importante y queríamos ligarlo porque precisamente queremos hacer una especie de análisis comparativo en una segunda parte del seminario con lo que están pagando a nivel de rendimiento los diferentes países relacionados o digamos que podrían compararse con Costa Rica, principalmente lo que es América Central, y también estaremos viendo cómo se han desempeñado las tasas de interés en Estados Unidos y en los diferentes sectores a nivel de bonos, grado de inversión y bonos que no poseen esa categoría o los denominados en la jerga financiera como bonos chatarra. Esta parte de la presentación y el webinar va a estar a cargo del señor Pablo Navarro. Pablo es graduado del Wharton Business School, posee un MBA del Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Actualmente es el head de Lafice Securities, nuestro broker dealer en Miami, regulado por el SEC y el FINRA, y además es el portfolio manager para todo el grupo Lafice. Sin más por el momento, don Gerardo, técnicamente yo dejo de compartir mi pantalla y le cedo la palabra a usted. Gracias, Jorge, por la oportunidad. Déjenme ver si puedo compartir mi presentación. Me avisa, por favor, si la están observando. Listo, don Gerardo, adelante. Bueno, estamos con un problema serio estructural macroeconómico que tiene que ver con la estabilidad de las finanzas públicas, especialmente porque el presupuesto que se está presentando para el año 2021, como pueden ver en estos números, es un presupuesto totalmente desbalanceado con ingresos totales por 5.166 miles de millones de colones. Eso equivale más o menos a 9.000 millones de dólares, mientras que los gastos que se planean realizar son de 11.449 miles de millones de colones, 20.000 millones de dólares. Quiere decir que hay un hueco fiscal estimado en cerca de 11.000 millones de dólares. Entonces, desde ahí creo que es muy importante para la audiencia tener estas dimensiones en mente, porque se trata de un desequilibrio financiero en el tanto en que de los gastos totales solamente un 45% se cubre con ingresos y hemos venido desde el año 2007 financiando el resto con deuda. Esta es la estructura de ingresos, los 9.000 millones de dólares, básicamente, aunque hay más de 100 impuestos, como pueden ver, se concentra el Pareto en 3 impuestos: a las utilidades y salarios, 32% de la recaudación; el IVA, impuesto al valor agregado, 21%, y aduanas. De tal manera de que una de las medidas que hay que hacer casi que de inmediato es simplificar el sistema tributario costarricense. Los gastos, por el contrario, tienen un componente altísimo de inflexibilidad, porque ya el 25% son remuneraciones o salarios
el 25% son transferencias que por leyes está el gobierno obligado a transferirle esos fondos, y ya entre amortización e intereses pueden ver que se va casi el 45% del presupuesto. Mientras que los rubros fuertes de infraestructura apenas representan un 5% de todo el presupuesto, y luego para el giro normal de compras y bienes y servicios un 3%. Aquí nada más les pongo un ejemplo de el problema que a través de una serie de artificios legales nos lleva a que mientras el salario promedio en el sector privado son 500,000 colones, en un total de 152,000 funcionarios públicos se llevan un salario promedio de 1,550,000 colones, donde hay entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores con salarios promedio de 3,600,000 colones, Poder Judicial, Defensoría, Asamblea, COMEX, Contraloría, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo representan el top 10 de remuneraciones. Y si lo vemos a nivel de cabezas, pues pueden ver que esas 152,000 personas están concentradas en el Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, Poder Judicial, Justicia, Salud, el Ministerio de Obras Públicas, Hacienda, Agricultura, Ambiente y Tribunal Supremo de Elecciones. No es para mí un problema de cabezas, como siempre sucede en las empresas, es un problema de exceso de una casta privilegiada que a través de estos artificios ha hecho que vía pluses que se llaman acá o incentivos salariales se pague ya al año 2,100 millones de dólares por encima de los salarios base, que son 1,900. Este cuadro lo que trata de hacer es sacar relaciones con respecto al Producto Interno Bruto del déficit fiscal y sus componentes. El último año en donde el país tuvo un superávit fiscal fue el año 2007. Vean que tuvimos 0,6 del PIB y un superávit primario de casi 4 puntos. Al revés de lo que tenemos hoy a nivel de superávit primario, un déficit en el 20 se estima casi 5 puntos primario y de casi 10 puntos. Decía que la base de referencia es el 2007, donde tuvimos una situación de superávit primario y financiero, y luego en el 2019, antes del COVID, vean que pasamos a un déficit de 7 puntos, y el COVID nos vino a subir en un año ese problema prácticamente 3 puntos más. Entonces, si uno saca la diferencia del 2007 al 2019, tenemos casi 7,5 puntos. Y como ven en esta columna, el problema del déficit no se ha originado por una menor recaudación tributaria. Se ha caído medio punto del PIB, pero el problema principal, las fuentes del problema que explican la situación estructural en la cual estamos, es el gasto. El gasto ha subido 7 puntos del Producto Interno Bruto. Por una parte, mayores intereses debido al stock de deuda que ha venido subiendo, un esfuerzo en gastos de infraestructura, pero como pueden ver, la mayoría del problema está causado por el gasto corriente antes de intereses, donde las transferencias explican 3,3 puntos del PIB y las remuneraciones 1,7. Quiere decir que cualquier propuesta de solución de esta situación de desbalance tiene que ir por la vía de las transferencias y tiene que ir por la vía de las remuneraciones. Ninguna de las dos estuvo en la propuesta inicial del gobierno, y ese es el malestar que se causó. Y desde el punto de vista del COVID es diferente. El COVID, si bien es cierto, ha aumentado el gasto, lo ha hecho medio punto del PIB. Pero el problema del COVID es que al haber menor actividad económica, se ha reducido la base de recaudación, y eso explica una caída en los ingresos de 2,5 puntos del PIB. ¿Cuál es el corolario? Bueno, que si nosotros logramos reactivar el aparato productivo, podríamos recuperar de esos 10 puntos prácticamente 2,5 puntos. Y aquí tienen la evolución histórica después de haber reducido el apalancamiento, deuda del gobierno central al PIB de 40 y resto por ciento a inicio del año 2000 y llevarlo a un récord del 24%, se nos vino la crisis global subprime, de las hipotecas subprime, y a partir de ahí, en vez de recortar el gasto coyuntural que se hizo para atender vía el plan escudo ese problema, tuvimos una oportunidad de oro bajo el gobierno de Laura Chinchilla, pero lamentablemente Juan Carlos Mendoza y el PAC rechazaron eso en la asamblea, y a partir de ahí hemos tenido déficit de 5 o 4 puntos, deuda, deuda, deuda,
y la pandemia vino a disparar la deuda y esa es la mayor preocupación, que ahora estamos con una trayectoria de la deuda exponencial. Tal que en un escenario pesimista, si no hacemos nada y seguimos esa vía, llegaríamos a un apalancamiento del 93% en el 24 y en el mejor de los casos un apalancamiento del 82%. De tal manera de que el problema estructural que tenemos ahora no solamente es el tamaño del déficit, sino que el problema que tenemos es la trayectoria explosiva, geométrica de la deuda. Así que hay que pensar en propuestas de solución, no solamente que resuelvan el déficit primario, sino que también ahora hay que pensar en amortizaciones extraordinarias, urgentes de la deuda. Aquí les puse el saldo actual de la deuda, son ya a agosto 38.6 billones de dólares, es el 67% del PIB, tiene la composición según tipo de interés, una duración modificada de casi 5 años y una tasa ponderada en dólares de 8.7. Tienen la proyección de vencimientos en el 2020, 1.770, lo que resta por amortizar, pero vean que 2021 al 2023 los vencimientos son de manera significativa. Pero la gran ventaja que tenemos es que solamente el 23% de esa deuda es deuda externa, 77% es deuda interna. Y de ese 77%, 72% está en manos de entidades del sector público. O sea que se está cayendo una reingeniería financiera, una refinanciación de las amortizaciones y eventualmente una negociación de los intereses, porque esa deuda interna renta en dólares 10 puntos, mientras que la deuda externa renta 4.6. Vean que el 41% está ya en dólares y la duración modificada de la deuda interna es corta, por eso hay que pensar en refinanciaciones de más plazo y la externa es de casi 8 años. Aquí lo pueden ver, para el 20, 21 y 22, vean que los vencimientos de la deuda externa son mínimos. El problema lo tenemos en el mercado interno. Repito, la Caja, el ICE, los bancos del Estado, el INS, Recope, las operadoras de pensiones son las que tienen que sentarse con Hacienda y buscarle la comba al palo para evitar esta presión fortísima en los flujos de caja. ¿Por qué? Eso lo que hace es que a un déficit de 10 puntos haya que sumarle 4 puntos en el 20 de amortizaciones, pero que en el 21 y 22 esos 4 puntos serían ya casi 6 puntos. Vean la situación de origen y aplicación de fondos que había antes del COVID, cómo es que el COVID sube este requerimiento de liquidez a 14.1 del PIB, y la propuesta del Ministerio de Hacienda es que pensaban cerrar eso 7 puntos en el mercado interno, 7 puntos en el mercado externo, utilizando un saldo que quedaba de los eurobonos no usados anteriores, pero vean que la gran mayoría del cierre de este problema de flujo de caja viene por los créditos externos, de los cuales solo 2 han sido aprobados por el Congreso. Y hay una lista de espera muy importante de casi 2.000 millones de dólares. Si no hay luz verde, vean que tendría que traerse el gobierno esos 2.000 millones al mercado interno. Y ahí tenemos un crowding out y las tasas de interés locales disparadas con problemas para las familias y para las empresas. En el 2021, yo incluso este dato que pasó Hacienda antes de que la pandemia se disparara, estaríamos hablando de un déficit de 9, 10 puntos, pero vean que las amortizaciones del 21 se disparan a casi 7 puntos. Y eso hace que las necesidades ronden 16, 17 puntos del PIB, en cuyo caso para el 21 yo no veo que haya tanta plata disponible como este año de multilaterales, y dependeríamos de una nueva emisión de eurobonos, 1.500 millones de dólares, pero con el rating que tenemos, los costos serían altísimos y además tendríamos que regresar a estrujar el mercado interno. De manera tal que sí es urgente, en mi criterio, un acuerdo con el Fondo Monetario que nos venga a ayudar a resolver este problema estructural. Y en la mesa, finalmente, para mí, aparte de pensar en un recorte importante del gasto y en una propuesta de
eficiencia, control de evasión, eventualmente de ingresos, hay que pensar también en la venta de activos estatales para poder amortizar y romper la trayectoria exponencial de la deuda que les mencionaba. Y aquí lo que hice fue un ejemplo de decir cuál es el book value de VIXA, del Banco de Costa Rica, de Linx, los niveles de eficiencia que hoy tienen, que son pésimos, ¿verdad? Y las rentabilidades que se tienen, que son muy por debajo de sus pares, y un ejercicio proxy de cuál podría ser un múltiplo de venta de esas entidades para estimar cuánta plata se podría recaudar tal que se pudiera amortizar el 15% de esta deuda de 40.000 millones y con eso bajaríamos la deuda a un 54%, rompemos la trayectoria exponencial, pero además nos ganamos un punto del PIB en menores intereses que en una perpetuidad significan 6.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es el problema? De nuevo, no es un tema técnico, no es un tema económico. No hay voluntad de nuestros políticos de entrarle en serio porque todos están pensando ya en el 2022. Ahora en Costa Rica todos se creen presidenciables y eso pues sí nos tiene contra la pared en el tanto en que no haya una visión país, una visión de largo plazo que nos permita resolver los problemas fundamentales. Y con eso pues quedo a disposición para preguntas. Bien, muchas gracias, don Gerardo. Nada más a modo de resumen, don Gerardo nos planteó dos temas muy claros. ¿Cuál es un problema a corto plazo que tenemos de trayectoria de la deuda, definitivamente? Y luego el problema inmediato, que es un problema de flujo de caja que está enfrentando el gobierno para lo que resta de este año y principalmente para el año siguiente y sus efectos en las tasas de interés. Vamos ahora a pasar a la parte de tasas de interés de América Central. Don Pablo nos va a conversar sobre la trayectoria que ha tenido los principales referencias de tasas de interés a nivel internacional y cuál podría ser una trayectoria hacia adelante de principalmente lo que es el bono del Tesoro a 10 años y sus posibles efectos en los precios de los activos. Pablo, adelante. Perfecto, muchas gracias Jorge, gracias por la introducción. Solo para hacerte una pequeña corrección ahí, yo fui graduado de la Universidad de Texas University y con un diplomado en Wharton, no un MBA, solo para la aclaración. Y muchas gracias ahí como vemos la presentación. Estamos a 3 semanas de las elecciones acá en Estados Unidos, que creo que cada vez se vuelven más importantes porque lo que dicen las encuestas es que puede que exista una alta oportunidad de que haya un cambio de poder entre el presidente Trump y el vicepresidente Joe Biden. Entonces, es importante qué va a pasar porque sus políticas son completamente opuestas y acá tenemos una análoga del bono del Tesoro de 10 años del 2016 y el 2020. Como vemos, la gráfica es bastante similar a lo que estaba ocurriendo en este sector de los mercados en el 2016, antes del primer debate presidencial, como vemos ahí en la parte roja, en las líneas, y qué pasó después. En las próximas semanas vamos a tener un poco más de claridad cuando veamos realmente quién es el presidente y las políticas que van a traer a la mesa, pero con todo lo que está ocurriendo en este momento en la parte monetaria y con la Fed, existe una real oportunidad de que en los próximos años vayamos a tener un incremento en la inflación que haría que las tasas de interés tuvieran un comportamiento similar a lo que vimos en el 2016, que se subieran de forma drástica, así como vemos en la gráfica. Entonces va a ser importante ver quién es el que termina quedando presidente y qué implicaciones va a tener esto, pero todo termina pareciéndose al 2016 y que tenemos un riesgo de alza de tasas en los próximos años. En la siguiente diapositiva vemos ya entrando un poco al valor relativo de los mercados emergentes contra Estados Unidos en grado de inversión. Vemos cuál es el spread que tienen estos tipos de bonos y entramos en Latinoamérica, que es la que está, el cuadro que está ahí subrayado, y vemos que los bonos de
Latinoamérica tienen un spread de 97 puntos básicos por encima de los bonos comparables de Estados Unidos, lo cual nos muestra que hay realmente una alta incertidumbre en Latinoamérica a la recuperación del COVID en los próximos años y por eso están pagando un poco más este tipo de bonos. En los de calificación A, estamos recibiendo un 31 basis points extra por pasarnos a Latinoamérica que por sus comparativos acá en Estados Unidos. Entonces, pues estos siguen siendo bonos de muy alta calidad, que realmente se consigue un buen premium por encima de sus relativos en Estados Unidos. Cuando bajamos a los triple B, tenemos 82 puntos básicos por encima de los triple B en Estados Unidos, lo cual realmente está compensando por el riesgo extra que estamos tomando al pasarnos a Latinoamérica después del golpe tan fuerte que han tenido las diferentes economías en la región, acá con el COVID, y pues que la recuperación que van a tener estas economías va a ser más lenta que la de Estados Unidos, debido a que la política que han tomado los diferentes bancos centrales y gobiernos no ha sido tan fuerte como lo que ha tomado la Fed acá en Estados Unidos. En la siguiente gráfica vemos esto que estábamos hablando de manera gráfica. En la gráfica de arriba vemos el spread entre los corporativos de grado de inversión versus los corporativos de grado de inversión en mercados emergentes. Entonces, el spread que vemos es básicamente los puntos básicos que hablábamos, unos 40, 50 puntos básicos de diferencia que están pagando estos corporativos internacionales de bonos emergentes versus los de Estados Unidos. Ahí donde están mostrando en este momento. Entonces, existen oportunidades de valor relativo siempre. Podemos aprovechar a don para, Pablo. Y vamos a tal vez, aprovechar para ver algunas consultas de las que habían estado saliendo hasta ahora. así es. Así es. Don Gerardo, tenemos una primera pregunta. ¿Cómo están? Usted presentó la diferencia o los salarios de las principales entidades del gobierno central. Nos preguntan por acá cómo están los salarios de la Universidad de Costa Rica con respecto a los demás que usted presentó, por si tiene el dato por ahí. Ya sabemos que la Universidad de Costa Rica ya es una entidad autónoma, digámoslo de esa forma, por lo menos desde el punto de vista administrativo, no del tanto financiero, pero nos están haciendo esa pregunta. Bueno, es importante aclarar que la autonomía de las universidades o del Poder Judicial tiene que ver con autonomía desde el punto de vista del core, de la gestión que hacen. Entonces, sí, no corresponde que ninguna entidad de gobierno se le meta en temas académicos a las universidades. Tampoco corresponde que los otros poderes se metan en temas judiciales, de justicia, dentro del Poder Judicial. Pero tiene el gobierno, de acuerdo con la constitución política y que es ratificado con el voto de la sala que aprobó la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, todo el poder administrativo para poder poner en orden las finanzas públicas. De tal manera de que hay que tener cuidado en cuanto a creer que son islas independientes a la situación financiera y tiene toda la potestad el gobierno de decir, tengo un problema de flujo caja, no puedo seguir transfiriendo, por ejemplo, 1.000 millones de dólares al Fondo de Educación Superior, o no puedo seguir transfiriendo 800 millones de dólares anuales al Poder Judicial, o no puedo seguir transfiriendo prácticamente 2.000 millones de dólares anuales para 60.000 pensionados con montos de pensiones de varios millones de colones por los cuales nunca cotizaron. En cuanto al tema en particular, yo no tengo el dato puntual del salario promedio de las universidades, pero sí vi un estudio que hizo don Alberto Trejos del INCAE, donde demuestra que comparado con las mejores universidades del mundo, pues sí hay un exceso prácticamente de 2, 3 veces las remuneraciones que un profesor universitario recibe en Costa Rica respecto a los académicos de ese tipo de entidades.
Muchas gracias, don Gerardo. Con respecto a esa pregunta, como ven, don Gerardo maneja muy bien las cifras presupuestarias de lo que se le gira a cada una de las entidades. Entonces, bueno, los invito a hacer más preguntas con respecto a esto y aprovechar la presencia de don Gerardo acá. Pablo ya se nos unió, así es que, Pablo, continuamos. Estábamos con respecto al exceso de tasa de interés que estaba pagando los bonos de grado de inversión de América Latina con respecto a los bonos de grado de inversión en Estados Unidos. En la gráfica de arriba, y vemos pues que realmente están pagando un premio para irse a estos mercados emergentes, a los corporativos de mercados emergentes versus los corporativos de Estados Unidos ahí. Obviamente esto descuenta que el impacto que ha tenido el virus en la región de los mercados emergentes ha sido más fuerte y pues la respuesta que ha tenido los gobiernos y los bancos centrales no ha sido tan fuerte como la que tuvo la Fed acá en Estados Unidos y por ende va a ser una recuperación mucho más lenta. Cuando descomponemos abajo esta gráfica que tenemos arriba por diferentes ratings de A y de BBB, vemos a mano izquierda que los de bonos de grado A están dando un spread de 31 basis points, como hablamos ahorita, pero en los BBB, que es la de la mano derecha, sí vemos que el spread es bastante más alto y existen oportunidades todavía en compañías bastante sólidas de mercados emergentes para conseguir ese spread adicional, siempre teniendo en cuenta los riesgos que tienen pues, los mercados emergentes y las compañías de estos, ¿no? Entonces, realmente es un punto donde nosotros vemos. Listo, Pablo, ya estás otra vez. Podemos pasar a la siguiente. ¿En dónde te quedaste? Acá, en la oportunidad que implican los BBB con respecto a otros bonos por el spread que ofrecen. Vemos una oportunidad interesante en los BBB de estos bonos corporativos que todavía sigue siendo de grado de inversión, pero realmente hay que tener en cuenta pues, los diferentes riesgos que toman y verlo compañía por compañía. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos ya el valor relativo de los mercados emergentes versus Estados Unidos, pero ya en la parte que no es grado de inversión, y aquí vemos totalmente diferente los spreads. Como podemos ver acá, realmente no hay ningún spread en irse a un mercado emergente que no es grado de inversión versus estos en Estados Unidos, lo cual realmente hace pensarnos que es muy interesante porque pues la Fed aún está ayudando a estas compañías, está comprando bonos de grado que no son grado de inversión y pues sigue habiendo una incertidumbre muy alta. Entonces realmente este es un sector donde no estamos viendo muchas oportunidades y realmente con toda la pandemia son compañías que ya venían bastante endeudadas desde antes de entrar al virus y van a ser bastante afectadas. Entonces realmente estamos bastante cuidadosos en este tipo de inversiones. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, listo. A la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí entramos a los spreads de mercados soberanos versus corporativos de mercados emergentes en la gráfica de la izquierda y podemos ver pues que realmente después de la pandemia sí se creó un spread entre los corporativos y los soberanos de alrededor de 40 puntos básicos que se ha mantenido casi después de la pandemia y sí existe todavía ahí oportunidades de pasarse bonos soberanos. En la gráfica de abajo es la misma comparación de mercados emergentes soberanos de grado de inversión contra los que no son grado de inversión y aquí vemos un spread muy grande entre estos dos. Realmente la incertidumbre y la diferencia que hay entre estos dos tipos de países, los que son soberanos con grado de inversión y los que no tienen su grado de inversión, hay un spread casi de 500, 600 puntos básicos, como ven ahí, 550, y realmente muestra que son países que van a tener problemas saliendo al mercado y en la captación porque se les van a subir sus costos. Esto no solamente es algo que está pasando en los mercados emergentes, como muestra Jorge ahí en la gráfica de la derecha, esto también es algo que se ve en Estados Unidos entre las compañías de grado de inversión y compañías que son junk. Un spread muy grande que muestra el riesgo que hay en los próximos años en este tipo de sectores. En la siguiente, por favor. Aquí vemos ya entrando un poco a Centroamérica, vemos las diferentes tasas
a las que están los bonos de más o menos 4 o 5 años, y vemos que se descomponen básicamente en dos tipos de categorías. La categoría primero, El Salvador, que ha tenido unas tasas muy elevadas después de la pandemia, que ha venido teniendo unos comportamientos a nivel de gobierno bastante cuestionables, y pues aquí vemos que el mercado no está teniendo mucha confianza en el país, y esto venía después de que, como veíamos el año pasado y a comienzos de este año, los spreads estaban muy cerca con los otros países, pero se ha venido deteriorando fuertemente. En la parte de Costa Rica, puntualmente, después de la noticia del fondo, vemos que los spreads saltan, el yield está un poco más alto, y pues realmente hay un poco más de incertidumbre en el país debido a este ruido que hemos tenido en las últimas semanas. Cuando pasamos a Honduras, Dominicana y Guatemala, es otra categoría completamente diferente, y vemos que los inversionistas realmente han logrado confiar un poco más en los países. Estos son países que han venido a salir con nuevas emisiones después de la pandemia y han sido muy bien recibidas por el gobierno, por los inversionistas acá extranjeros. Es más, Honduras esta semana aprobó una nueva emisión de bonos que va a salir para captar todas sus necesidades del 2021, aprovechando que las tasas a las que está pudiendo colocar son bastante atractivas para la región. En la siguiente diapositiva les tenía acá nomás unos disclosures que teníamos que poner por regulación, y quedamos atentos a cualquier pregunta que haya. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Acá es bien importante ver, y para comentar un poco, bueno, que en realidad donde se ven oportunidades, de acuerdo a lo establecido por Pablo, es en los bonos triple grado de inversión de mercados emergentes versus Estados Unidos. Y una cosa importante y un dato también relevante para don Gerardo y los clientes o los oyentes que nos acompañan, vemos que nosotros estamos pagando, en comparación con Panamá, 5% más por cada emisión de mercados internacionales que tenemos en estos momentos. Como decían en la película Houston, tenemos un problema, y si bien somos un país que tenemos muchas cosas buenas, bueno, es una cosa que definitivamente nos está generando un cáncer ahí poco a poco. Ahí, Gerardo, Jorge, ahí lo que también es uno interesante, en Honduras, que tienen un similar rating con ustedes, también están pagando casi 220 puntos, 230 así puntos. es. Esos son 20 millones de dólares por cada 1.000 millones de dólares que tengamos de deuda al año. Y con esos 20 millones de dólares, bueno, imagínense todo lo que podamos hacer nosotros acá en términos de infraestructura, ayuda social, compra de vacunas, ahora que es tan importante. Pasamos al periodo de preguntas, don Gerardo. Tenemos acá una pregunta: ¿cuáles son los riesgos para la banca pública en caso de default? Que el gobierno les pida plata, escasez de dólares. No, pues el principal activo productivo de cualquier banco, sea este público, sea privado, es la cartera crediticia. Un país en condición de default, pues todos sabemos las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de las tasas de interés, desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista del tipo de cambio, desde el punto de vista del desempleo, y eso afecta a las empresas y afecta a los deudores, en cuyo caso, pues los bancos tendrían un problema seriosísimo de morosidad, un problema serio de flujo de caja. Entonces yo creo que por todos los medios nosotros deberíamos desaparecer de nuestro vocabulario el tema del default. Ya les decía, para nuestra fortuna, a diferencia del año 80, casi el 80% de la deuda es interna, y de eso un altísimo porcentaje está en manos de entidades del sector público. Me parece totalmente racional, económicamente hablando, que el ministro de Hacienda tome ya la iniciativa de convocar a los gerentes de esas 5 o 6 entidades y decirles que quieren un default, en cuyo caso no les pago, o les pago con un haircut del 50% de sus inversiones, o quieren llegar a una negociación donde de un vencimiento el próximo año en amortizaciones de deuda interna
que crecen un 50%, imagínense un flujo de caja donde los vencimientos le crecen de un año para otro en un 50% y con una tasa de interés en dólares de 10 puntos. O sea, aquí están mostrando ustedes las curvas muy claras, Paulo, ¿dónde van a sacar rendimientos en dólares de 10 puntos? O sea, eso es obsceno, es totalmente irracional. Y por eso creo yo que esa concientización nos permitiría quitarle presión de al menos 3, 4 puntos al flujo de caja del gobierno y a su vez a esas entidades a garantizarles la sostenibilidad de la deuda soberana en el largo plazo. Perfecto, me parece muy bien. Yo concuerdo. Es más, aún la tasa que en estos momentos tenemos de alrededor del 7,5% de costo promedio de la deuda es sumamente alta. No tenemos que llegar al 10% para saber que el actual costo de la deuda es realmente, o sea, presenta un desafío para la sostenibilidad de la deuda del país hacia adelante. Jorge. Nos preguntan acá. Sí, señor. Perdona, es que ya conseguí la tabla de Alberto Trejos. La fuente es Alberto Trejos, ¿verdad? Okay. No es un cuadro mío. Ajá. Efectivamente, Alberto hizo un análisis de las universidades alemanas, de las universidades canadienses, y encontró que para un profesor universitario categoría W3 dentro de la jerga de ellos, anualmente el salario es de $100,000. Pero que aquí, bueno, y que el 81% de los profesores de la Universidad de Michigan incluso ganan por debajo de ese umbral. En el caso de Costa Rica, en las universidades públicas, más de 300 profesores están por encima de ese umbral de $100,000 al año y 40 profesores privilegiados ganan más del doble de ese monto. Y si nos vamos al resto de entidades públicas, estamos en el mismo problema. Repito, aquí se ha abusado y a través de artificios legales, una pequeña casta, no todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Se aprovechó y ahora nosotros, el resto de los taxpayers, estamos pagando esos abusos. Así es, así es. Nos preguntan acá también, bueno, en realidad a todos, ¿cuál es la posición defensiva que deben tomar los inversionistas y empresarios ante los prospectos fiscales en Costa Rica? Bueno, ya sabemos que el año entrante, como lo presentó don Gerardo, y en realidad todos los días estamos operando en déficit primario negativo, así es que cada vez que el gobierno abre su llave para abrir, como cualquier otra empresa, ya está, hay un sangrado. Y ante esos prospectos, ¿cuál es la posición defensiva que deberían de tomar inversionistas y empresarios? Don Gerardo, tal vez usted nos comenta un poco, dada su experiencia en juntas directivas en diferentes industrias a nivel nacional para el tema de los empresarios, y también cuál debería considerar usted el tema de los inversionistas, y yo complemento en esa última parte. Pues obviamente aquí hay expertos en la materia, más sin embargo, depende del perfil de riesgo, ¿verdad? Hay amantes del riesgo, hay personas que son neutrales al riesgo y hay personas que son conservadoras. Entonces tiene primero que ubicarse cuál es su perfil. En segundo lugar, usted tiene que saber exactamente de cuánto dinero dispone. No es lo mismo una persona de alto perfil económico donde cubre sus necesidades y aún así le sobra dinero de una persona que está hablando de sus ahorros para su pensión o de ahorros para sostener su nivel de bienestar. El tercer elemento es, como decía mi abuela, la diversificación. No ponga todos los huevos en una sola canasta, pero además asegúrese de no ponerlos solamente en huevos. La diversificación es un principio básico que nos han enseñado en finanzas. El cuarto elemento es, claro, las tasas de interés en Costa Rica son muy atractivas y seamos totalmente transparentes. Muchos hemos hecho clavos de oro con los problemas de liquidez del gobierno central y cuando Rocío Aguilar sale a captar plata el año pasado, el 18 a finales, pagando tasas de interés del 11, 10% en dólares, sabiendo que tiempo después le iban a aprobar en un mes la ley de reforma fiscal,
y eso aflojaba el tema de los intereses, pues de ahí generó ganancias de capital monstruosas. O sea, eso hay que ser totalmente claro. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente en este momento. Si me preguntan a mí en lo personal, porque yo también manejo mi portafolio, yo lo que he hecho desde inicios de la pandemia fue acortar la duración. Definitivamente yo soy conservador, entonces acorté bastante la duración, diversifiqué, riesgo país, obviamente, diversifiqué incluso dentro del país, hay alternativas interesantes, ya sea emisores privados u otros emisores como los bancos del Estado. Este, y pues lo otro que ha sucedido internacionalmente, ustedes saben que es más sólida o se atiende más fuerte la deuda externa de un país que la deuda interna. Entonces uno tendería a buscar, ¿verdad? Si quiere seguir en Costa Rica, de papel externo, deuda externa. Y lo otro es que sí, el golpe más fuerte que nos estamos llevando es en generadores de divisas, turismo. El turismo generaba 4.000 millones de dólares y en Costa Rica había un exceso de oferta de dólares sumado por la inversión extranjera directa. Mis números es que a pesar de la caída del precio del petróleo, a pesar de la caída de las importaciones, esa contracción del turismo, esa contracción de la inversión extranjera directa, lo que hace es que haya una presión fundamental hacia la devaluación. Y si usted le agrega eso, todo el nerviosismo, todo el caos y la falta de decisiones políticas, es evidente que el país está metido en una tendencia de devaluación. Por lo tanto, yo pasaría, si es que tengo algo todavía en colones, a dólares. Perfecto. Gracias, don Gerardo. Nosotros acá básicamente la posición defensiva es desde un punto de vista de portafolio para considerando también los perfiles de riesgo que nos hablaba don Gerardo, es reducir la exposición y diversificar. Así básicamente, ya precisamente Pablo nos presentó una serie de opciones con mejor calidad crediticia, en este caso, lo que se considera triple B, y en qué sector también hay oportunidades ahí para diversificar el dinero o las inversiones. Y adicionalmente se gana en términos de liquidez. Bien, también tenemos, don Gerardo, otra acá, la verdad es que el tema es muy amplio. Dice, me interesa saber la opinión sobre esta convocatoria de diálogo que hizo el gobierno, ya que claramente el presidente dijo que si no se ponen de acuerdo o me aprueban una reducción del déficit del 2.5%, él toma la decisión. Básicamente ahí lo que podemos conversar, don Gerardo, es el diálogo está claramente al reducir la deuda en 8% del PIB, llegar a proveer soluciones con respecto a esa métrica, a ese objetivo, además de pasar el déficit primario a un superávit del 2.5% del PIB, para evitar un impago. Esa es claramente la pregunta que planteó don Jorge Vargas Culel. ¿Cuál es su opinión con respecto a este planteamiento? Vean, el tema para mí lamentablemente no es económico. Todos tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer. Es más, en el staff report de la misma misión del fondo del mes de abril, que es público, de Costa Rica, con una carta de intenciones firmada por Rodrigo Chávez, en ese momento ministro de Hacienda, y Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, ellos marcaron la pauta. Se quería pasar de un déficit primario este año de 4 puntos a un superávit de 2.2, pero en el 2024. O sea, en un horizonte de 4 años. No teníamos en ese momento el problema de la trayectoria exponencial de la deuda, cosa que ahora sí habría que agregarle en 4 años, creo yo, por lo menos 8 o 10 puntos de amortización de esa deuda. Pero el fondo, en su informe decía, el ajuste viene 50% por ingresos y 50% por gastos. Esos 6 puntos de mejora en el déficit primario era tocando las remuneraciones, tocando fuertemente las transferencias y siendo más eficiente y el control de la evasión y la elusión.
Me parece a mí que el gobierno ha estado dando palos de ciego con una propuesta sin pie ni cabeza, 80% impuestos, 20% gastos, pero lo que es más violento y cosa que no se ha dicho, esa propuesta llevaba a pasar de un déficit primario de 4 puntos en el 2020 a un superávit primario en un año, en el 21, de 3 puntos. O sea, dígame usted, ¿cuál es la maravilla de lograr en un año pasar de un déficit a un superávit primario? Me parece que esta mesa es una salida, digamos, eh, política a tratar de calmar los ánimos, pero yo estoy preocupadísimo porque si usted ve la convocatoria es para resolver un problema económico, técnico, y se pide que el perfil de los participantes, de los 29 participantes, sea fuerte en temas de carácter técnico y con amplia experiencia en el campo económico. Pero el día de ayer anuncian que los primeros 2 miembros son 2 alcaldes. No tengo nada contra los alcaldes, pero perdón, no se trata de resolver un problema de origen municipal. O la Iglesia Católica manda un cura. No se trata de ganar escarmientos en el cielo. Un estudiante de universidades públicas, sindicatos, cooperativistas y solamente de 29 miembros, 4 empresarios. Cuando la contribución en la población ocupada es 85% sector privado y 15% sector público. Entonces yo estoy muy preocupado porque lo que va a salir de ahí, ya me lo imagino, impuestos para los ricos, mantener los privilegios, no venta de activos estatales y cuidado y si no salen con la locura de no hacer una negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo cual sería terrible para el país porque no es la cantidad de plata que el fondo nos va a dar. Yo decía en mi presentación 11,000 millones de dólares el faltante y el fondo nos va a dar 1,750 en 3 años. O sea, no es la plata, es la reputación, la credibilidad, la disciplina, la transparencia, el monitoreo, la validación de los cálculos, pero a su vez la garantía de que se van a hacer, por Dios, de una sola vez las reformas estructurales. Y me preocupa que de esa mesa de diálogo al final, pues lo que salga es de nuevo un montón de planteamientos que no resuelvan el problema estructural. En eso es importante también, los mercados internacionales ahorita están también bastante abiertos y receptivos a todas las nuevas emisiones, como hemos visto de los diferentes países. Y creo que es importante esa señal y esa confianza que tú mencionabas, porque son señales de que se están dando los pasos para lograr lo que se necesita, no en el inmediato, pero sí a lo largo del tiempo. Y todas estas cosas las ven los inversionistas internacionales que se están demorando en salir a emitir los eurobonos, que se están demorando con el fondo y pues se van cerrando las ventanas y las diferentes opciones que tiene pues el gobierno, porque realmente el 2020 es un año diferente para todo el mundo, esto nadie se lo esperaba y pues las mismas calificadoras, los mismos inversionistas entienden que esto es un black swan que llaman en las inversiones, pero realmente hay que empezar a actuar y aprovechar de la liquidez que hay en el sistema, ¿no? Entonces, los países que están saliendo a emitir y aprovechar estas tasas bajas, pues están viéndose beneficiados de esto. Bueno, qué dicha que Pablo toca eso, Jorge. Yo creo que parte de la explicación del por qué estamos aquí es la falta de educación financiera y de formación sólida que se tiene no solamente a nivel del país, al nivel de las personas que llegan al poder. O sea, ¿cómo es posible que el ministro de la presidencia hace algunos meses salga a decir que nos importa un comino lo que digan las agencias calificadoras porque no nos dan de comer? ¿Cómo que no nos dan de comer? Una mala calificación, un downgrade nuestro. O sea, estamos nosotros a la vuelta de la esquina de pasar a ser parte de un selecto club de países que serían la República del Congo, el Congo, Angola, Zimbabue, Zambia, Surinam, Belice, en cuanto a tener una calificación triple C. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del acceso a los mercados financieros, de la liquidez, de las tasas de interés, de la inflación, del desempleo? ¿Qué más comida que esa? Entonces yo creo que por ahí arrancan los problemas y una de las preocupaciones mías es que la conformación de esta mesa, por lo menos los nombres que estoy viendo, van en el mismo camino, van a ir a hablar de todo menos de los temas técnicos y las medidas estructurales que debemos tomar.
Así es, así es. Bueno, ahí respondemos esa pregunta tan amplia con respecto a la mesa. Ya abordamos varios temas, como bien lo mencionaba Pablo, y que están en otras preguntas, como por ejemplo la disponibilidad de fondeo. Nada más para que tengamos una referencia, Costa Rica salió en noviembre del 2019 un bono a 10 años al 6.125%, y como vimos ahí, Honduras, con una economía muchísimo más pequeña que la nuestra, perfectamente está logrando tasas del 4,5 o 4,2% a esos plazos en estos momentos. Así es que liquidez hay, el tema es ver cómo demostrar que vamos a poder repagar en buenos términos. Acá nos preguntan, don Gerardo, si es posible un acuerdo con el fondo en dos partes, un primer ajuste para obtener una aprobación y posteriormente hacer ajustes de carácter estructural hacia el 2022 con la nueva conformación de fuerzas políticas. Aquí estamos abordando un poco el tema de la viabilidad política de un acuerdo con el fondo tal como se está planteando. Y si eso es así, ¿qué implicaría desde la óptica de presión de fondos y posible afectación de expectativas y tipo de cambio para el año entrante? No, recuerden que el gobierno primero planteó la facilidad rápida, que incluso ya se desembolsó, ya se recibieron, en vez de 504 millones, que era un poco el tamaño de la cuota nuestra en el fondo, fue un poquito mayor, se recibieron 524 millones en septiembre y por eso las reservas subieron esa cantidad, pero el gobierno optó no por un stand-by, sino que precisamente tratando de brincarse los problemas políticos de la elección de 2022, se fue por una solicitud de facilidad ampliada. La facilidad ampliada nos da plata a 10 años plazo, más o menos una tasa de interés del 3%, pero la ventaja que tiene es que el planteamiento de medidas tiene que implementarse en un periodo de 18 a 24 meses. De tal manera de que le queda al fondo la oportunidad, dado que los desembolsos son a 3 años, que si hay incumplimientos, cierra la llave. Yo no veo al fondo aceptando un planteamiento de primero déjeme hacer esto y luego los temas de fondo los voy a ver cuando pase el 22. No, yo creo que en la mesa hay que llegar con las reformas estructurales necesarias para revertir el problema, que no es un problema de balanza pagos, sino que es un problema de finanzas públicas. Sí, en cuanto a la repercusión, de ahí está en juego la credibilidad. A mí me preocupa muchísimo este movimiento de rescate nacional, mal llamado para mí, porque lo que están haciendo más bien es tirarnos al precipicio con un impacto económico severo, estos bloqueos y esta violencia no típica en Costa Rica. El mensaje que estamos dando, el mensaje de que no nos ponemos de acuerdo, que los problemas los resolvemos con garrotes y con piedras y con gases lacrimógenos, como si fuéramos de la edad de Picapiedra. Eso es un pésimo mensaje. Si no hay un mensaje de que se va a seguir negociando con el fondo en una propuesta balanceada de ingresos, gastos, venta de activos estatales y el factor que ha sido huérfano en toda esta administración y la pasada incluso reactivación económica, creo que nosotros perderíamos toda la credibilidad, todo el acceso al mercado internacional y es traer ese faltante de 11,000 millones de dólares a un mercadito interno en donde todo el stock de riqueza son 40,000 millones de dólares y crece al año máximo un 5%, 2,000 millones. ¿Y quién nos va a cubrir la diferencia? Ese es el problema principal que tenemos y la falta de visión, creo yo, de los que manejan el poder en este país. Bien, muy bien. Vamos ya casi terminando. Don Gerardo, quisiéramos repasar un poco lo del presupuesto que justamente hoy a las 11 de la noche se vence en el periodo en el Congreso para recibir mociones de modificación a ese presupuesto. Nunca antes hemos estado tan de cerca con lo que pasa en el Congreso y sabiendo en realidad cómo es que opera o cuál es la operativa o los procedimientos para este tipo de cosas.
y claramente ya a partir del próximo 20 de octubre ya no se le pueden hacer más modificaciones y a partir del martes siguiente ya lo que queda es la discusión en el plenario para su aprobación o no. Dice, ¿cuál es el monto de gastos del Estado para el 2021 no cubierto por impuestos? Creo que habíamos hablado de un 55%, es no cubierto por impuestos, y después este cliente nos menciona de las necesidades de financiamiento, que son 11.000 millones de dólares aproximadamente. Dice, ¿de dónde va a salir ese monto? El préstamo del FMI son solo 1.750 millones de dólares. Tal vez repasamos eso Sí, está en mi presentación. Vamos a ver, el presupuesto del 2021, como muy bien decís, que tiene que ser aprobado hoy, o mociones de modificación, son 20.000 millones de dólares al año. Y de eso, los impuestos apenas permiten cubrir 9.000. O sea que el faltante financiero del gobierno es de 11.000 millones de dólares. Y la propuesta del 2021 que inicialmente hizo Hacienda es más o menos de eso, que son como 16 puntos del PIB, estaría cubierto alrededor de 2 puntos por eurobonos, según ellos, ¿verdad? Multilaterales, como otros 2 puntos del PIB de multilaterales, y un altísimo porcentaje, casi 11 puntos del PIB, a través de captaciones del mercado interno. O sea que fácilmente uno podría esperar para el año 2021 una subida de las tasas de interés locales, en el tanto en que el gobierno va a tener que venir a estrujar acá los mercados internos para cubrir esos requerimientos, salvo que se venga entonces ahí sí las propuestas de impuestos, tasa Tobin, IVA, ¿verdad? O eventualmente venta de activos, pero eso va a tomar su tiempo. Entonces sí, estamos contra la pared desde el punto de vista de cómo cubrir esas necesidades inmediatas, mientras vía ley de empleo público, ley de rediseño del aparato estatal, acomodamos ese gasto, o la reingeniería financiera que nos permita reducir 3, 4 puntos de las amortizaciones que yo mencionaba de deuda interna en manos de las entidades del sector público, y eventualmente algo de negociación voluntaria con ellas de bajar esa tasa de costo que decíamos que era de 10 puntos en dólares. Perfecto. Ahí para complementar a lo de don Gerardo, vamos a ver, tenemos en la mente, por supuesto, todos los costarricenses, que son 1.750 millones de dólares lo del acuerdo con el fondo. Eso para aclararlo a los que atendieron, pues a las personas que están en este seminario, ese monto se estaría desembolsando en 3 años, por lo que cada año tocarían un poco menos de 600 millones de dólares. Porque esos acuerdos con el fondo conllevan una serie de medidas que definitivamente tienen que pasar por el Congreso, y los desembolsos dependen de qué tanto esas medidas se vayan cumpliendo o se vayan aprobando. No es que nos desembolsan los 1.750 millones hacia adelante en un solo tracto. Ahora, don Gerardo claramente habló que ir al fondo no es por el financiamiento. Ir al fondo es el acceso que nos da a la cantidad adicional de multilaterales y a la, digamos, sujeción de disciplina que se estaría amarrando el país para llevar a cabo las reformas estructurales, y la señal que eso brinda para los inversionistas en términos de confianza y para los mercados. Eso es exactamente como que una empresa vaya a pedir un crédito y entre partes de las condiciones del crédito se diga que la empresa, por ejemplo, no puede repartir dividendos a los accionistas en los próximos 2 años. Entonces, si la empresa se adhiere a esa medida, definitivamente va a lograr que ese préstamo salga, que lo aprueben,
y obtener el financiamiento que eventualmente se requiere. Pero aquí es más que el monto, la señal que se está enviando al mercado con respecto a eso. A todos los participantes les queremos de veras agradecer muchísimo, no solo por su participación, sino también por las preguntas, el interés. A don Gerardo, muchísimas gracias por participar. Plenamente he recibido comentarios, o hemos recibido comentarios muy alentadores sobre el seminario como tal. Probablemente en un periodo corto de tiempo, a cómo están las cosas, dependiendo de cómo vaya avanzando la mesa de negociación y si al finalmente va a llegar a buenos términos para efectos del desempeño económico hacia adelante, estaremos tal vez dando alguna actualización. Pablo, muchísimas gracias por tu exposición sobre tasas de interés internacionales. Queda muy claro el tema de inflación y digamos, la implicación de inversión que en esto conlleva de reducir las duraciones y además también sobre la posibilidad de diversificar y dónde diversificar, porque tampoco, como decía don Gerardo, no se trata de ponerlas en huevos que se vayan a quebrar, sino escoger eso. Ahora hay de pastoreo y tienen también proteína y todo. Bueno, hay que ver cómo se diversifican los huevos. Y a todos realmente muchísimas gracias. En nombre de Banco Lafice, todas sus juntas directivas, accionistas y colaboradores, les agradecemos a todos, que pasen un excelente día y a seguir adelante. Muchísimas gracias.